Aló, soy Shanux y en el día de hoy estamos en una colaboración con la maravillosa Duya, que para quien no la conozca, Du es una youtuber que sube cositas relacionadas al arte y que tiene así un canal chiquito como yo, así que os aconsejo ir a darle un vistazo. Bueno, dicho esto, ¿de qué va la collab? Bien, en mi canal tendréis un vídeo en el que estaré dibujando mi estilo, el OC de Dubu, y en el canal de Dubu tendréis un vídeo en el que ella estará dibujando un OC mío a su estilo. Así que os recomiendo, luego de ver este vídeo, ir al canal de Dubu a ver el suyo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para mi dibujo escogí a su OC Katy. Bien, es decir que aquí vais a ver varias fallas, como podéis estar viendo, no está muy inspirado, la verdad. Era uno de esos días en el que, si no fuera porque tenía que hacer la collab de Dubu, yo no hubiera tocado la tableta gráfica, pero ni de coña. Pero bueno, esto es algo que no os recomiendo hacer porque desde mi punto de vista, cuando tienes una crisis artística, ¿no? Sientes que no te sale nada, ¿no? Estás ahí obcecado. Yo creo que es mejor separarte de tu hoja, de tu tableta, de tu cuadro, de donde estés dibujando durante un rato, salir por ahí o hacer otras cosas durante unas horas, despejarte y ya luego, si eso, o el día siguiente vuelves e intentas de nuevo el dibujo. Pero bueno, como podéis estar viendo, ya había salido un poquito del bloqueo creativo. La verdad es que me resultó bastante satisfactorio. Después de estar 2 horas como pintando literalmente basura, pues sacar al fin este dibujo. Una cosa no quita la otra, la verdad. Y bueno, estáis viendo aquí cómo le estoy haciendo el pelo. La verdad no sé cómo me salió así de bien. Yo todavía no me lo creo, porque a mí el pelo ondulado, bueno, tengo dibujos que están bien y tal, pero no suele ser lo mío. Aquí ya pasé directamente a hacer los colores base. Escogí un verde oscurito y un moradito así lila pálido para que combinaran. Luego empecé a aplicar las sombras. Para ellas escogí una especie de magenta clarito y un morado así un poquito más oscuro, porque quería que el dibujo se viera colorido, ¿no? Pero también quería darle un toque un poco oscuro al dibujo, ¿no? Porque el OC de Dubu es así como muy feliz y yo quería darle así un toque más oscurito. Bueno, aquí podéis ver como literalmente le spawnea, ¿no? El resto del cuerpo. Y es que como no lo dibujé directamente mientras estaba haciendo el boceto, pues me tuve que llevar ahí, pues yo qué sé, a lo mejor 1 hora para hacerle el cuerpo. No me salía, hasta que ya por fin lo saqué, así que eso no lo grabé. Bueno, aquí estáis viendo como le estoy dando unos toques de magenta al pelo, para que concuerde así un poquito más con la iluminación, ¿no? Y para darle así un toquecito más mágico, ¿no? Al pelo. Me parece... Al principio no me convencía, pero al final yo creo que es una ideaza, la verdad, me quedó bastante bien. Y aquí ya podréis ver el dibujo más o menos terminado. Luego de agregar las luces al cabello me dediqué básicamente a agregar, bueno, algunas sombritas, así con un tonito más azul, terminar de agregar unas luces, ¿no? Para que el cabello se viera más vivo. Y básicamente esta última parte del dibujo es solamente agregar detalles, agregar texturas, remarcar cositas que a lo mejor no estaban muy nítidas y tal, y seguir básicamente sombreando y añadiendo luces al dibujo. Aquí podéis ver también cómo le coloreo las pestañas de verde. La verdad, yo creía que me iban a quedar mal, pero al final sí que me quedaron. Bastante orgulloso de esas pestañas, la verdad. Y agregados estos últimos retoques, ya estaría mi parte de la collab con Dubu. Os leo en los comentarios para ver qué os ha parecido. A mí me parece que para haberlo dibujado durante un bloqueo creativo tremendo, me quedó bastante bien. La verdad es que la paleta de colores me gusta mucho. Pero dicho esto, toca despedirnos. No os olvidéis de ir a la descripción o en el comentario fijado, donde tendréis un enlace al vídeo de Dubu. Os recomiendo mucho verlo porque de verdad que el dibujo le ha quedado increíble. He estado antes viendo los C y me parece una maravilla, así que id a verlo. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Si te apetece ver un tutorial, puedes ver la lista de reproducción que te estará apareciendo arriba a la derecha. Estírate, camina un poco, siéntate recto, dúchate que te huelo desde aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!